Hola, mi reina, te voy a contar algo que puede cambiar para siempre la forma en la que te ves, te tocas y te sentís en la intimidad. Quédate conmigo hasta el final porque hoy voy a revelarte el secreto mejor guardado del deseo masculino, ese que ningún hombre te va a confesar, pero que los tiene absolutamente rendidos a los pies de una mujer cuando ella lo descubre y lo activa conscientemente. Y no tiene nada que ver con lo que te mostraron las películas románticas, ni con los cuerpos imposibles de las redes sociales, ni con esas revistas llenas de consejos que suenan bien, pero no funcionan en la vida real. Tiene que ver con algo mucho más profundo, más visceral, más real. Tiene que ver con una energía que ya vive dentro de ti, pero que el mundo te enseñó a reprimir, a esconder, a minimizar. Antes de seguir, te voy a pedir algo muy simple, pero muy importante. Si lo que vas a escuchar hoy resuena contigo, si sentís que estas palabras te tocan en algún lugar que hacía tiempo nadie tocaba, suscríbete a este canal porque aquí no hay cuentos de hadas ni frases vacías. Aquí hablamos de sexualidad real, de mujeres reales, de cuerpos que respiran, que sienten, que envejecen, pero siguen ardiendo por dentro. Dale a la campanita para no perderte ningún video, porque cada semana comparto herramientas que no solo transforman tu vida íntima, sino también la forma en que te mirás, te moves y te conectás con el mundo. Y si sentís que este mensaje puede despertar algo en una amiga tuya, compartí este video con ella. Créeme, me lo va a agradecer. Ahora sí, vamos al grano. Durante más de 25 años he acompañado a miles de mujeres en sus procesos de sanación sexual y emocional. He escuchado historias que parten el alma, mujeres que llegaron a mi consulta convencidas de que su deseo había muerto, de que su cuerpo ya no era deseable, de que la pasión se había convertido en un recuerdo lejano. Mujeres brillantes, amorosas, llenas de vida, pero que habían internalizado una mentira que nos han repetido durante generaciones, que el placer tiene fecha de vencimiento, que después de cierta edad solo queda conformarse con la rutina, con la tibieza, con el silencio. Y cada vez que escucho eso, mi amor, algo dentro de mí se enciende, porque no hay mentira más cruel que esa. El deseo no desaparece con los años, lo que desaparece es el permiso. Dejamos de darnos permiso para sentir, para explorar, para jugar, para ser curiosas, nos convencen de que tenemos que elegir entre ser madres, profesionales o cuidadoras, pero nunca amantes. Nos enseñan a dar pero no a recibir. Nos enseñan a cuidar el cuerpo pero no a habitarlo. Y así, poco a poco, nos desconectamos de la fuente más poderosa de nuestra energía femenina, el placer. Pero déjame decirte algo que quiero que te grabes con fuego. El placer no se jubila, la sensualidad no se apaga. La capacidad de volver loco a un hombre no se mide por los años que tenés, sino por la conexión que tenés contigo misma. Cuando una mujer se reconcilia con su cuerpo, cuando deja de luchar contra él y empieza a escucharlo, todo cambia. Su energía cambia, su mirada cambia, su presencia cambia. Y los hombres lo sienten, mi reina, lo sienten sin que digas una sola palabra, porque el verdadero magnetismo no viene del cuerpo perfecto, sino de la energía que emanás cuando estás cómoda en tu piel. Los hombres se sienten atraídos por esa autenticidad, por esa confianza silenciosa que dice, sé quién soy y no necesito que me apruebes para sentirme completa. Y esa energía, esa frecuencia interna, se activa cuando una mujer empieza a habitar su deseo sin culpa. Déjame contarte algo. En mis sesiones, lo primero que me dicen muchas mujeres es, Nilda, ya no me deseo, no me reconozco, me miro al espejo y no veo a esa mujer que antes encendía miradas. Y siempre les digo lo mismo, no es que hayas perdido tu deseo, es que lo tenés atrapado bajo capas de miedo, culpa y autoexigencia. Te enseñaron a ser buena, a ser correcta, a no incomodar. Pero el deseo no nace de la corrección, nace de la libertad. Y esa libertad comienza cuando te das permiso de sentir sin juicio. Cuando dejas de preguntarte cómo te ves y empezás a preguntarte cómo te sentís. Cuando cambias el espejo por la piel. Cuando en lugar de pensar, ¿le gustará esto?, te preguntas, ¿me gusta a mí? Ese pequeño cambio, mi amor, lo cambia todo. Porque el cerebro masculino no se enciende solo con lo que ve.
sino con lo que percibe. Y lo que más lo enloquece no es tu apariencia, sino tu autenticidad. Hay algo en el cerebro masculino que responde de manera inmediata a la presencia genuina de una mujer. Cuando él percibe que estás disfrutando de verdad, que no estás actuando, que estás en tu cuerpo y no en tu cabeza, su sistema límbico, el centro del placer y la conexión emocional, se activa. En ese momento se liberan 3 neuroquímicos fundamentales: la dopamina, la oxitocina y la vasopresina. Y estos 3 juntos son dinamita pura. La dopamina lo hace sentir recompensado, la oxitocina crea apego y la vasopresina despierta su instinto de protección y compromiso. Pero esto solo sucede cuando vos estás realmente ahí, cuando tu placer es genuino. Porque si fingís, si estás desconectada, si te moves como una espectadora de tu propio cuerpo, su cerebro lo detecta, aunque no lo sepa explicar. Es inconsciente, pero real. El cuerpo habla un lenguaje que el otro cuerpo entiende. Y ahí está el gran secreto, mi reina. No se trata de actuar, se trata de habitar. No se trata de perfección, se trata de presencia. No se trata de técnica, se trata de conexión. La mujer que aprende a estar presente en su cuerpo, que respira profundo y se entrega sin miedo, se convierte en un imán. Y ese imán no se gasta con el tiempo, al contrario, se potencia. Por eso, si sentís que el fuego se apagó, no busques afuera. No es tu cuerpo el que cambió, es tu relación con él. Y hoy, en este camino que vamos a recorrer juntas, vas a aprender a reactivar ese vínculo, a reconectar con tu placer y a recordar que la mujer que eras sigue ahí esperando a que la mires otra vez con deseo. Cuando una mujer aprende a habitar su cuerpo, algo cambia de manera casi imperceptible, pero profunda. No necesita decir nada, no necesita buscar aprobación, no necesita disfrazarse. Su energía se vuelve diferente, más lenta, más presente, más densa. Los hombres lo sienten sin entenderlo, como si el aire alrededor de ella se cargara de algo magnético. Y eso, mi reina, no se logra con maquillaje ni con posturas aprendidas. Se logra cuando una mujer vuelve a sí misma, cuando deja de mirar hacia afuera y empieza a escucharse desde adentro. He visto esa transformación cientos de veces. Mujeres que llegaban a mi consulta cansadas, agobiadas, convencidas de que el problema era su cuerpo, su edad o su pareja. Y cuando empezaban a reconectar con su deseo, con su placer, con su respiración, su rostro cambiaba, su voz cambiaba, su manera de caminar cambiaba. No necesitaban que nadie les dijera que eran hermosas, lo sabían, lo sentían, lo irradiaban, porque la belleza que más impacta no es la que se ve, es la que se siente. Te voy a contar la historia de Clara. Tenía 49 años y un matrimonio que parecía estar en pausa desde hacía casi una década. Nilda, me dijo en nuestra primera sesión, creo que ya no lo atraigo. Me mira con cariño, pero no con deseo. Yo le pregunté, ¿y vos te deseas? Se quedó callada. Bajó la mirada, tardó varios segundos en responder. No lo sé, creo que hace mucho que no me miro así. Esa frase me perforó el alma, porque resume lo que nos pasa a muchas mujeres. Dejamos de mirarnos con deseo, dejamos de sentirnos vivas. Le propuse un ejercicio simple pero poderoso. Cada noche, antes de dormir, debía mirarse desnuda frente al espejo durante 2 minutos, sin buscar defectos, sin ajustar nada, solo mirarse y respirar. Al principio me confesó que le resultó incómodo, incluso doloroso. No sabía cómo sostenerme la mirada, me dijo. Pero después de 2 semanas, algo empezó a cambiar. Me contó que se descubrió sonriendo sin darse cuenta, que empezó a tocarse la piel con ternura, que volvió a reconocer su olor, su textura, su ritmo. A la 3ª semana, su esposo notó el cambio. «Estás distinta», le dijo una noche. Ella no había hecho nada nuevo, no se había vestido diferente, no había intentado seducirlo, solo había vuelto a habitar su cuerpo. Y eso bastó para encender algo en él, porque cuando una mujer se mira con deseo, enseña al hombre a verla de nuevo. El deseo no se genera hacia afuera, se irradia desde adentro. El cerebro masculino capta esas
señales sutiles, la forma en que respiras, el modo en que te moves, la suavidad de tus gestos. Todo eso transmite información. Cuando estás en paz con tu cuerpo, cuando no te estás juzgando, él lo percibe como seguridad. Y la seguridad, mi amor, es el mayor afrodisíaco que existe. Pero claro, llegar ahí no es fácil. Nos enseñaron a mirar nuestros cuerpos como proyectos en reparación constante. Nos dijeron que teníamos que mantenernos jóvenes, delgadas, perfectas, como si el valor de una mujer estuviera en su capacidad de no cambiar. Pero el cuerpo cambia y eso no es una pérdida, es una evolución. Cada marca, cada arruga, cada curva es una página escrita de tu historia y un hombre que ha vivido, que ha sentido, que ha aprendido lo que es una mujer real no busca perfección, busca verdad. Y la verdad es que la sensualidad no tiene nada que ver con la apariencia, tiene que ver con la presencia. Hay mujeres que no cumplen con ningún estándar de belleza convencional y sin embargo llenan una habitación solo con entrar. No porque intenten seducir, sino porque están conectadas con su energía vital. Su cuerpo habla un lenguaje silencioso, un lenguaje que dice: estoy viva, estoy aquí y no tengo miedo de ser vista. Esa es la energía que enloquece a los hombres, no el cuerpo perfecto, no la juventud, sino esa sensación de plenitud, de estar frente a una mujer que no necesita hacer otra cosa, una mujer que se desea a sí misma. Porque cuando te deseas, no necesitas perseguir el deseo de nadie. Y paradójicamente, cuando dejas de perseguirlo, llega solo. Esto es lo que yo llamo la paradoja del deseo femenino. Cuanto más buscas ser deseada, más te alejas de ese deseo. Pero cuando empezás a desearte a vos misma, cuando te convertís en la fuente en lugar de la cazadora, todo el universo responde. Tu energía se vuelve un imán natural. Clara me escribió un mensaje 3 meses después de comenzar el proceso. Nilda, no sé qué pasó, pero él me busca otra vez. Dice que no puede dejar de pensar en mí. No hice nada especial, solo me siento viva otra vez. Y eso es exactamente lo que había hecho. Se había vuelto a encender, no por él, sino por ella. Ese es el primer paso del camino que quiero recorrer con vos. No se trata de técnicas, ni de trucos, ni de estrategias. Se trata de volver a ti, de recordar que dentro de tu piel todavía vive esa mujer curiosa, salvaje, tierna y apasionada que un día fuiste. No está perdida, solo dormida. Y lo único que necesita para despertar es que la mires, la escuches y le digas: estoy lista para volver a sentir. Porque el placer no se trata solo de sexo. El placer es una forma de presencia, es una forma de estar en el mundo. Es la manera en la que comes, caminas, hablas, respirás. Cuando te permitís sentir placer en las pequeñas cosas, tu energía sexual se despierta sin que tengas que hacer nada. El deseo deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que emanás. Y cuando esa energía se activa, mi reina, te prometo que nada vuelve a ser igual. Porque el deseo masculino, ese que tantas mujeres creen perdido, no necesita que cambies tu cuerpo, sino que vuelvas a habitarlo. No necesita que te conviertas en otra, sino que regreses a vos. Hay algo casi místico que sucede cuando una mujer se reencuentra con su propio deseo. No es un estallido repentino ni una epifanía brillante, es más bien un despertar lento como el amanecer. Primero un leve resplandor, apenas perceptible, y luego una luz que empieza a tocarlo todo. Al principio puede asustar porque el deseo, cuando vuelve, remueve las aguas quietas, pero es justamente en ese temblor donde empieza la vida. Cuando el deseo renace, no lo hace para complacer a nadie, no viene a servir al otro, llega para recordarte que todavía estás viva, que tu cuerpo no es una herramienta de trabajo ni una máquina que envejece, sino un territorio sagrado de placer, de instinto, de sabiduría, y ese redescubrimiento cambia radicalmente la forma en la que te relacionas con los hombres, porque ya no los buscas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no necesitas que te validen, los invitas a compartir un fuego que ya está encendido. Marta, una mujer de 56 años, me dijo una vez algo que nunca olvidé. Yo creía que el deseo era como una llama que se apaga con los años, pero me equivoqué. No se apaga, se esconde. Y cuando lo encontrás de nuevo, arde más fuerte, más limpio, más real. Ella había pasado casi 10 años sin sentir deseo.
no porque su cuerpo no respondiera, sino porque su mente estaba llena de juicios. Soy mayor, ya no atraigo, no debería sentir esto. Cuando empezó a liberar esas voces, su energía cambió por completo. La mayoría de las mujeres no pierde el deseo, lo adormece, lo anestesian la rutina, la exigencia, el cansancio, el miedo a no ser suficiente, pero el deseo es terco, espera pacientemente y cuando le das espacio, regresa. Por eso, una de las primeras prácticas que enseño es reconectar con la curiosidad corporal, esa curiosidad que tenías cuando eras adolescente antes de que te dijeran lo que estaba bien o mal sentir. Te invito a hacer algo. Durante los próximos días, dedica un momento cada mañana a observar tu respiración y notar en qué parte del cuerpo la sentís más. No la fuerces, solo observa. Luego, coloca tu mano sobre esa zona y respira ahí. Puede ser el pecho, el vientre, las caderas. Este gesto simple empieza a despertar la conciencia corporal dormida. Es el primer paso para volver a sentir desde adentro. Porque el problema, mi reina, es que la mayoría de las mujeres vive desconectada del cuerpo. Habitamos la mente, donde todo es juicio, comparación y culpa. Y mientras más vivís en la cabeza, menos habitás tu sensualidad. El deseo no se piensa, se siente. Y para sentirlo, tenés que bajar del pensamiento al cuerpo, del control a la experiencia, del deber al placer. Los hombres perciben esa desconexión. Aunque no puedan explicarlo, lo sienten. Lo notan en tus gestos, en tu respiración, en tu mirada. Un hombre puede no entender por qué, pero sabe cuándo una mujer está ausente en su propio cuerpo. Y también sabe, con una certeza casi instintiva, cuándo está frente a una mujer que está presente, viva, encendida. Esa presencia es lo que los enloquece. No tu maquillaje, no tu ropa, no tus curvas. Es la energía de alguien que no está fingiendo. Una mujer que está ahí, completa, sintiendo, respirando. El cuerpo masculino responde de inmediato a esa energía. No es magia, es biología. Cuando él percibe tu autenticidad, su cerebro libera dopamina, la sustancia del deseo, y oxitocina, la hormona del apego. Es un código antiguo que está grabado en su sistema nervioso. Se conecta con lo real, no con lo perfecto. Pero para llegar a ese punto, tenés que reconciliarte con una verdad incómoda. La sensualidad no se construye desde afuera. No hay perfume, prenda o pose que pueda reemplazar la vibración que se genera cuando estás cómoda en tu piel. Las mujeres aprendemos a actuar, a simular confianza, pero el cuerpo no miente. Y los hombres lo saben, lo sienten en la piel. Por eso, cuando te hablo de despertar tu energía, no me refiero a un ritual complicado o a una técnica misteriosa. Me refiero a algo tan simple como aprender a escuchar las señales de tu cuerpo. Si sentís tensión en el pecho, respíralo. Si tu vientre está apretado, sóltalo. Si sentís ganas de moverte, móvete. Si tu cuerpo pide descanso, dáselo. Si pide placer, no lo castigues con culpa. Esa es la raíz del poder femenino, el permiso para ser. Y sé que no es fácil, porque el mundo no nos ha dado permiso. Desde niñas nos enseñaron a cruzar las piernas, a no mirar demasiado, a bajar la voz, a disimular el deseo. Pero eso que reprimiste sigue ahí, esperando que lo reconozcas. El placer no se pierde, solo se queda esperando que lo llames por su nombre. Cuando trabajé con Marta, lo primero que hicimos fue eliminar la idea de que su cuerpo debía ser distinto. Mi vientre ya no es plano, me dijo una tarde. Le respondí, y menos mal. Un cuerpo plano no tiene historia. Ella se rió, pero esa frase le quedó grabada. Un mes después volvió con una sonrisa distinta. Me miré en el espejo y vi a una mujer hermosa, no perfecta, hermosa. Y ahí entendí algo que repito siempre. La belleza que más seduce a un hombre no es la que lo deslumbra, es la que lo calma, la que lo hace sentir que está frente a alguien que no necesita demostrar nada. Los hombres, sobre todo los emocionalmente maduros, se enamoran de la serenidad, de esa seguridad silenciosa que emana una mujer reconciliada con su deseo. Cuando aprendes a estar cómoda en tu cuerpo, no solo cambia tu relación con los hombres, cambia tu relación con la vida. Empezás a moverte distinto, a hablar distinto, a mirar distinto. La gente lo nota, aunque no sepa por qué. Y esa es la magia. No tenés que hacer nada, solo ser. Así empieza la verdadera seducción.
cuando dejas de actuar y empezás a habitarte, cuando tu respiración se vuelve un lenguaje, cuando tus silencios también comunican, cuando el placer ya no depende del otro, sino que se convierte en una forma de estar viva. Y en ese estado, mi reina, ningún hombre puede resistirse. No porque lo manipules, sino porque le ofreces algo que no se compra ni se aprende: autenticidad. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es irresistible. Hay un momento casi imperceptible en el que una mujer deja de esperar que la miren, que la elijan, que la validen, que la amen de la forma correcta. Ese instante, silencioso pero definitivo, marca el comienzo de su renacimiento. Es cuando algo dentro de ella dice: basta. Basta de mendigar atención, basta de adaptarse a lo que el otro necesita, basta de esconder su fuego. Ese momento es el principio de todo, porque el deseo verdadero no nace de la búsqueda, nace del reencuentro con uno mismo. Cuando una mujer se mira al espejo y en lugar de buscar defectos, se reconoce como una historia viva, empieza a vibrar diferente. Y lo curioso es que no hace nada extraordinario. No cambia su peinado, ni su ropa, ni su manera de hablar. Cambia su energía. Y esa energía es lo que los hombres sienten, aunque no puedan explicarlo. Es como si el aire alrededor de ella se volviera más cálido, más denso, más cargado de vida. No tiene que hacer nada más que existir con presencia. Recuerdo a Ana, una de mis pacientes, que llegó a mi consulta con una frase que escucho demasiado seguido: ya no me ve. Llevaba 20 años de matrimonio y me decía que su esposo la trataba bien, pero sin deseo, sin esa mirada de antes. Es como si me quisiera, pero ya no me deseara. Me contó que había intentado todo: ropa nueva, dieta, gimnasio, incluso un cambio de look radical. Nada funcionaba. La miré y le pregunté: ¿vos te ves, Ana? Se quedó callada. Esa pregunta la desarmó, porque en realidad hacía años que no se miraba con ternura, con curiosidad, con deseo. Le propuse algo simple. Durante una semana debía dejar de hacer cualquier esfuerzo por gustarle a su esposo. Ni maquillaje, ni ropa especial, ni intentos de agradar. Lo único que debía hacer era dedicarse 15 minutos al día a algo que la hiciera sentir viva. No bella ni productiva, viva. Bailar, pintar, leer, caminar, cantar, lo que fuera. Solo conectar con su propia energía. A los pocos días me escribió un mensaje: Nilda, siento algo raro. No hice nada distinto, pero me siento encendida. No sé si es deseo, pero hay algo en mí que se movió. Le respondí: eso que sentís es tu energía vital despertando. No la apagues. Cuando volvió a verme a la semana siguiente, su cara era otra. No se había puesto maquillaje ni ropa especial, pero su piel brillaba de una manera diferente. Esa es la transformación que no se puede falsificar. Y sí, su esposo lo notó. Estás distinta, le dijo. Y ella, sin saber exactamente por qué, sonrió. Porque el deseo masculino, mi reina, no se reactiva con trucos, sino con verdad. Los hombres sienten el fuego de una mujer cuando ese fuego no está dirigido a ellos, sino que nace de ella. Cuando ella no busca complacer, sino compartir. Cuando no pide ser vista, sino que se deja ver. Y esto es importante entenderlo. Los hombres, aunque a veces parezcan simples, son profundamente sensibles a la energía femenina. No responden solo a lo visual, sino a la vibración emocional que perciben. Una mujer desconectada, por más perfecta que parezca, no los conmueve. Pero una mujer viva, presente, enraizada en su cuerpo, los descoloca por completo, porque su energía despierta algo antiguo en ellos, el instinto de conquista. Ese instinto no tiene nada que ver con la posesión ni con el poder. Es biológico. El cerebro masculino está programado para buscar la novedad, para sentirse estimulado por el misterio, por la sensación de que hay algo por descubrir. Pero el misterio no tiene que ver con el silencio ni con la distancia, sino con la autenticidad. Cuando una mujer está viva en su deseo, siempre hay algo nuevo que descubrir en ella, porque no se repite, no se finge, no se acomoda, es impredecible, cambiante, real. Eso, mi amor, es lo que los vuelve locos, la autenticidad. Y la autenticidad tiene muchas formas. A veces es una mirada segura, a veces una carcajada espontánea, a veces un silencio cómodo, pero siempre es presencia. Lo que más enciende a un hombre no es una mujer que actúa, sino una mujer que se permite ser. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas. Para llegar a esa autenticidad, tenés que atravesar el miedo.
El miedo a ser juzgada, a no ser suficiente, a ser demasiado. Todos esos miedos que te enseñaron a tener para mantenerte en tu lugar. Pero el deseo no florece en el miedo, florece en la libertad. Y la libertad no te la da nadie, la tomás vos. A veces me dicen, Nilda, tengo miedo de mostrarme así. ¿Y si no le gustó? ¿Y si se aleja? Y yo siempre respondo lo mismo. Si tu autenticidad espanta a alguien, mejor que se vaya. Porque la mujer que se reprime para gustar pierde la esencia que la hace irresistible. Un hombre emocionalmente maduro no teme a una mujer con poder, la admira, no huye de su fuego, lo respeta. Pero también hay algo más profundo. Cuando vos te mostrás con autenticidad, cuando tu deseo ya no está mediado por la culpa ni por la necesidad de ser aceptada, empezás a filtrar naturalmente a las personas que no están a tu altura emocional. Tu energía se vuelve un imán, pero también un filtro. Solo se acercan quienes pueden sostener esa vibración. Y eso es lo más bello del proceso, porque no solo cambia cómo te ven los hombres, cambia a quién atraes. Dejas de atraer a quienes buscan dominarte o salvarte y empezás a atraer a quienes quieren acompañarte. Hombres que no se asustan de tu fuerza, que disfrutan de tu independencia, que celebran tu deseo en lugar de competir con él. Eso es lo que yo llamo la alquimia del deseo. Cuando una mujer deja de buscar afuera y se convierte ella misma en su fuente, todo su entorno se reordena. Los hombres, las amistades, las oportunidades, todo cambia, porque la energía sexual no es solo erótica, es creativa, es la fuerza que mueve la vida. Cuando la despertás, todo lo demás se activa. Y quiero que te quedes con esta imagen. La energía femenina no es una llama que se consume, es una corriente que fluye, no se gasta, se transforma. Cuanto más la escuchás, más poderosa se vuelve. Cuanto más la negás, más se apaga. Y esa energía no está ahí para servir a otros, está ahí para recordarte que estás viva. Así que si alguna vez sentís que el fuego se apagó, no busques una chispa afuera, encéndelo desde adentro, con un gesto, con una respiración, con una mirada. Volvé a vos, porque cuando vos te encontrás con vos misma, el mundo entero cambia la forma de mirarte. Hay un punto en el camino donde el cambio ya no se nota en las palabras, sino en el silencio. Es ese momento en que dejas de explicarte, de justificarte, de intentar ser entendida. Simplemente sos, y ese simplemente contiene toda una revolución. Porque ser sin miedo, sin disfraces, sin buscar agradar, es el acto más erótico que existe. El verdadero poder femenino no tiene que ver con controlar o seducir al otro, sino con aprender a sostener la propia energía sin pedir permiso. Cuando estás conectada con vos misma, tu sola presencia basta. No necesitas estrategias, ni tácticas, ni trucos. El magnetismo surge de forma natural, como la fragancia de una flor que no se esfuerza por oler bien. Recuerdo a Lucía, una mujer de 47 años, que llegó a mí después de un divorcio doloroso. No sé cómo volver a empezar, me dijo. No sé cómo volver a sentirme deseada. Había pasado tanto tiempo tratando de ser la esposa perfecta, la madre ejemplar, la profesional impecable, que cuando se quedó sola sintió un vacío enorme. No sabía quién era cuando no estaba cumpliendo un rol. Y eso, mi reina, es el origen del apagamiento. Cuando dejamos de ser mujeres para convertirnos solo en funcionarias del deber. Le propuse que dejara de pensar en cómo volver a atraer a alguien y que empezara por reencontrarse con el placer de existir. El placer más simple, una ducha sin prisa, una caminata bajo el sol, una taza de café sin mirar el teléfono, un baile sola en la cocina, pequeños rituales que no parecen tener importancia, pero que son los que despiertan la memoria del cuerpo. A la tercera semana me dijo algo que me emocionó profundamente. Nilda, me estoy volviendo a enamorar, pero no de alguien, de mí. Eso es lo que pasa cuando empezás a reconectar con tu energía. Todo en vos cambia de frecuencia, la piel se vuelve más receptiva, la mirada más profunda, la voz más segura. No es un truco, es una vibración.
Los hombres sienten esa vibración aunque no sepan explicarla, porque el deseo, en el fondo, es una conversación de energías. No se trata solo de cuerpos que se atraen, sino de presencias que se reconocen. Cuando una mujer está desconectada, su energía se vuelve opaca, predecible, lineal. Pero cuando se enciende desde adentro, esa energía empieza a moverse como un río. Fluye, se adapta, envuelve, es impredecible y por eso irresistible. La mayoría de los hombres, aunque no lo digan, buscan esa sensación. No buscan una mujer perfecta, buscan una mujer viva. Quieren sentir que están frente a alguien que los ve, que los siente, que los escucha sin juicio. Pero eso solo es posible cuando vos primero te ves, te sentís y te escuchás a vos misma. Hay una diferencia enorme entre una mujer que busca amor y una que irradia amor. La primera actúa desde la carencia, la segunda desde la plenitud. La que busca está siempre esperando algo, un mensaje, una atención, una confirmación. La que irradia está llena de sí misma y por eso atrae sin esfuerzo. Esa diferencia se percibe en la manera de hablar, de moverse, de mirar. La mujer plena no seduce, inspira deseo. Y acá quiero decir algo que pocas se animan a reconocer. No hay nada más poderoso que una mujer que se permite disfrutar, porque el placer femenino no es pasivo, es creador, es expansivo. Cuando una mujer se entrega a su goce, sin culpa, sin miedo, su energía se vuelve contagiosa. No solo excita al hombre, sino que lo eleva, despierta en él la necesidad de estar a su altura. He trabajado con hombres que me decían, no sé qué tiene ella, pero no puedo dejar de pensar en ella. Y cuando les preguntaba qué era eso que los obsesionaba, nunca mencionaban lo físico. Decían cosas como su forma de mirarme, cómo se ríe, cómo se mueve cuando está feliz. Lo que los desarma no es la apariencia, es la autenticidad emocional. Es sentir que están frente a una mujer que no está actuando para gustarles. Por eso, mi reina, la verdadera seducción empieza cuando dejas de hacer cosas para él y empezás a hacerlas por vos. Cuando te arreglás porque te gusta verte bien, cuando bailás porque tu cuerpo lo pide, cuando decís que no sin sentir culpa, cuando te tocas no para provocar, sino para sentirte viva. Ese tipo de coherencia energética es lo que crea una presencia magnética. Pero no te voy a mentir, ser una mujer así asusta, porque rompe con todo lo que nos enseñaron. Nos dijeron que debíamos complacer, suavizar, adaptarnos. Nos premiaron por la docilidad, no por la autenticidad. Entonces, cuando una mujer empieza a brillar desde su poder interior, algunos se alejan, no porque haya hecho algo mal, sino porque su luz muestra las sombras de los demás. Y ahí es donde muchas se detienen. No quiero ser demasiado, no quiero incomodar, pero déjame decirte algo que quiero que recuerdes siempre. Tu brillo no es demasiado. Si alguien no puede soportarlo, que use gafas. No viniste a este mundo a apagar tu fuego para que otros se sientan cómodos. Viniste a encenderlo para iluminarte a vos y, si quieren acompañarte, a quienes estén listos para la luz. El deseo no se trata de cantidad, sino de calidad. No importa cuántas veces te busquen, importa desde qué energía lo hacen. El hombre correcto no busca poseerte, busca encontrarte. No quiere dominarte, quiere descubrirte. Y ese tipo de hombre solo aparece cuando vos te convertís en tu versión más auténtica. Así que si estás en ese punto donde sentís que ya nada te excita, que todo se volvió plano, que no hay chispa, no te castigues. Estás en el umbral, en ese espacio donde algo viejo está muriendo y algo nuevo quiere nacer. No lo apures, sentilo, respíralo, déjame que tu cuerpo te guíe, porque el deseo, cuando vuelve, no regresa igual, regresa más profundo, más consciente, más tuyo. Y cuando eso sucede, mi amor, ya no necesitas que nadie te despierte, porque aprendes a encenderte sola. Hay un instante silencioso y poderoso en el que una mujer vuelve a reconocerse. No ocurre con ruido ni con fanfarrias, sino con un suspiro. A veces sucede frente al espejo, a veces en medio de una canción, a veces al sentir que una caricia propia o ajena ya no se siente igual.
Es el momento en que la piel despierta antes que la mente, donde algo adentro dice, estoy lista para volver a sentir. Ese despertar no es un regreso al pasado, no es volver a ser quien fuiste. Es nacer otra vez en el cuerpo que tenés hoy, con su historia, sus marcas, su memoria. Es entender que la sensualidad no pertenece a la juventud, sino a la conciencia, que cuanto más te conoces, más poderosa se vuelve tu energía. Durante años creímos que el deseo se alimenta del misterio hacia el otro, pero no, mi reina. El verdadero misterio empieza en vos. El cuerpo femenino guarda capas de emociones, recuerdos y silencios. Cada músculo tiene una memoria, cada respiración cuenta algo, y mientras más lo ignorás, más se apaga. Pero cuando empezás a escucharlo, el cuerpo se convierte en un oráculo. Te dice lo que necesitas, lo que te falta, lo que anhelás. No exagero cuando digo que el deseo no se enseña, se recuerda. Nacimos sabiendo disfrutar, nacimos con la sabiduría del placer. Lo que pasa es que nos la borraron, nos educaron para desconfiar del cuerpo, para controlarlo, para esconderlo. Nos dijeron que la mujer valiosa es la que sabe contenerse y no la que se atreve a sentir. Pero contener es lo opuesto a vivir. El deseo no se puede mantener encarcelado. Tarde o temprano busca una salida, y ahí es donde muchas se pierden, porque confunden el hambre emocional con el deseo sexual. Llenan el vacío con atención, con distracción, con ruido, pero el verdadero deseo no busca llenar, busca expandir. No nace de la falta, nace del exceso de vida. Por eso, cuando empezás a reconectar con vos, cuando dejás de buscar afuera lo que ya está dentro, el deseo cambia de forma. Ya no es necesidad, es elección. Eso fue lo que le pasó a Julieta, una mujer de 52 años que llegó a mí con una frase que todavía resuena. Siento que mi cuerpo se cerró. Me lo dijo con la voz entrecortada, como si le diera vergüenza admitirlo. Su matrimonio llevaba años en pausa, el deseo dormido, las caricias rutinarias, los silencios más largos que las palabras. Ya no siento nada, me confesó. No rechazo, pero tampoco deseo. Le pedí que me contara cómo se tocaba. Se sonrojó, bajó la mirada. Hace años que no lo hago. No me sorprendió. La mayoría de las mujeres deja de tocarse cuando deja de sentirse deseada, sin darse cuenta de que es justo al revés. El cuerpo se adormece porque deja de ser explorado. Le propuse algo muy simple. Cada noche, antes de dormir, debía poner una mano sobre su abdomen y otra sobre su pecho y respirar profundamente, sin buscar nada, sin expectativa, solo sentir el calor de sus propias manos. Ese ejercicio, le expliqué, no era sexual, era de reconexión. El cuerpo necesita contacto, necesita ser recordado. 3 semanas después, volvió con los ojos brillantes. Lloré la primera vez, me dijo. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, como si una parte de mí hubiera estado esperando ese gesto durante años. Su respiración había cambiado, su postura también. Había algo distinto en su forma de ocupar el espacio. Y eso, mi amor, es lo que el deseo hace cuando despierta. Te devuelve al cuerpo, pero también te devuelve al alma. Porque el deseo no es solo físico, es emocional, mental, espiritual. Es el fuego que te impulsa a crear, a conectar, a vivir con intensidad. Cuando está activo, lo sentís en todo, en tu voz, en tu risa, en la manera en que entras a una habitación. Es esa energía que hace que los demás te perciban como magnética, incluso sin que digas una palabra. Pero para mantener ese fuego encendido, hay una verdad fundamental. El placer requiere espacio. No se puede sentir placer en medio del agotamiento constante, ni en la prisa, ni en la autoexigencia. El cuerpo necesita tiempo para ablandarse, para confiar, para abrirse, y ese tiempo no te lo va a regalar nadie, tenés que dártelo vos. Nos enseñaron a correr, a producir, a cuidar a todos menos a nosotras mismas. Pero el placer florece en la pausa, en la lentitud, en ese momento en que el mundo deja de apurarte y vos elegís quedarte en vos. Una ducha larga, una caminata sin auriculares, una siesta sin culpa, eso también es erotismo.
Y acá te voy a revelar algo que a muchos hombres les cuesta entender, pero que las mujeres sabemos de manera instintiva. El deseo no es lineal, no se enciende como un interruptor. Es un río que necesita su cauce, su ritmo, su propio lenguaje. El cuerpo femenino no responde a la presión, sino al permiso. No se abre con urgencia, sino con presencia. Por eso, cuando un hombre tiene prisa, el deseo se apaga. Pero cuando hay tiempo, cuando hay ternura, cuando hay conexión, el cuerpo responde como si despertara de un sueño. Julieta me contó algo semanas después que me emocionó profundamente. Mi marido me preguntó si había hecho algo distinto. Dice que mi olor cambió, sonreí. Le explicó que lo que había cambiado no era su perfume, sino su química corporal. Cuando una mujer empieza a conectarse con su placer, su cuerpo libera feromonas, pequeñas moléculas invisibles que transmiten deseo. No hay maquillaje ni cirugía que pueda imitar eso. Es el aroma del placer real. Eso es lo que enloquece a los hombres, aunque no lo sepan. Esa sensación de estar frente a una mujer que vibra, que respira con placer, que se mueve desde adentro. No hay actuación que lo reemplace, porque el cuerpo masculino reacciona a lo genuino. Es una respuesta biológica ancestral. Y te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. El deseo de un hombre se amplifica cuando siente que vos disfrutás. No cuando te esfuerzas, no cuando fingís, no cuando lo complacés, sino cuando te entregás de verdad. Porque cuando vos sentís placer, su cerebro lo interpreta como éxito, como conquista. Y en ese instante, la química entre los dos se multiplica. Pero para llegar a ese punto, primero tenés que reclamar tu propio placer. Nadie puede hacerlo por vos. No hay pareja, amante ni terapeuta que pueda tocar esa puerta si vos no la abrís. El placer no se delega, se asume. Así que hoy quiero que te hagas una promesa. Una promesa simple, pero poderosa, la de volver a elegirte. Elegirte cada día, en cada respiración, en cada gesto, en cada decisión, porque una mujer que se elige, una mujer que se honra, una mujer que se pertenece, no necesita perseguir el deseo, se convierte en él. Hay una etapa, después de despertar, en la que el deseo empieza a tener voz propia. Ya no es solo una sensación física ni una emoción difusa, sino una guía interna. Se convierte en una brújula que te indica con claridad lo que te enciende, lo que te apaga, lo que te nutre y lo que te desgasta. Y ahí es cuando todo cambia, porque ya no vivís en modo automático. Empezás a elegir desde el cuerpo, no desde la costumbre. Cuando una mujer llega a ese punto, empieza a comprender algo que durante siglos le negaron. Su placer no es un lujo, es una fuente de poder. No hablo solo del placer sexual, hablo del placer de existir, de habitar cada gesto, cada respiración, cada instante. El placer como estado de conciencia, y esa conciencia, mi reina, transforma todo lo que toca. Lo vi muchas veces en mi consulta, mujeres que llevaban años viviendo desconectadas, cumpliendo con las expectativas de todos, repitiendo rutinas vacías. Y de pronto, en el momento en que recuperan la capacidad de sentir, su vida entera cambia de dirección. Dejan relaciones donde ya no hay amor, emprenden proyectos que habían postergado, comienzan a cuidar su cuerpo desde el disfrute y no desde la obligación. No porque se vuelvan egoístas, sino porque por fin se reconocen vivas. Una de ellas fue Sofía, una mujer de 58 años que había pasado su vida entera siendo la buena esposa. Cuando llegó a mí, tenía el deseo sepultado bajo años de culpa. Nunca tuve un orgasmo, me dijo. Siempre fingí, porque pensé que eso era lo correcto. Le pregunté si alguna vez había hablado de eso con su marido. Jamás, respondió. ¿Para qué? Él siempre quedó conforme. Ese ¿para qué? Fue lo que más me dolió escuchar. Porque detrás de esa frase había una historia que comparten millones de mujeres. La idea de que su placer no importa, que su cuerpo está ahí para dar, no para recibir. Que el deseo femenino es algo que hay que domesticar, esconder, controlar. Trabajamos juntas durante meses. Al principio, Sofía se sentía torpe, avergonzada, como si tuviera que aprender un idioma nuevo. Le costaba mirar su propio cuerpo sin crítica. Pero poco a poco, a través de ejercicios de respiración, de movimiento, de autotoque consciente, empezó a despertar. Recuerdo el día en que llegó llorando a la sesión, no de tristeza, sino de alivio. Nilda, me dijo,
Por primera vez sentí mi cuerpo vibrar. No fue un orgasmo físico, fue algo más grande, fue sentir que estoy viva. Ese fue el momento en que su energía cambió, porque el deseo no siempre entra por la genitalidad. Muchas veces entra por el alma, y cuando lo hace, te atraviesa entera. Cambia tu voz, tu manera de mirar, tu forma de estar en el mundo. Un mes después, Sofía me contó que su marido también había cambiado. Me pregunta qué me pasa, dice que estoy distinta, quiere tocarme más, me busca con otra mirada. Sonreí porque sabía que no era magia, era biología. El cuerpo masculino reacciona al placer femenino como a un imán, no porque necesite controlarlo, sino porque lo reconoce como una fuente de energía. El placer genuino genera un campo magnético real. Cuando una mujer vibra alto, su cuerpo libera una mezcla de feromonas, dopamina y oxitocina que despiertan la curiosidad y el deseo del otro. Es pura ciencia, pero también es poesía. El cuerpo femenino, cuando se siente libre, irradia un lenguaje que no necesita traducción. Y sin embargo, todavía hay muchas mujeres que viven reprimidas por miedo a esa potencia. Les enseñaron que disfrutar demasiado es peligroso, que mostrarse libre las hace provocativas, que sentir placer las vuelve indecentes. Pero esa represión no es moral, es política, porque una mujer que conoce su placer es una mujer imposible de controlar. Por eso el camino del deseo no es solo un viaje íntimo, es un acto de rebeldía. Cada vez que elegís sentir, estás desafiando siglos de silencio. Cada vez que te das permiso para gozar, estás rompiendo con la culpa heredada de generaciones. Y esa libertad se nota, se ve en tu piel, en tu mirada, en la forma en que entras en una habitación. No estás buscando aprobación, estás irradiando verdad. El deseo, cuando se despierta, se convierte en una forma de sabiduría. Empezás a entenderte sin necesidad de explicarte. Sabes cuándo algo te da vida y cuándo te la quita. Sabes cuándo una relación te expande y cuándo te reduce. Sabes cuándo una caricia te toca y cuándo solo te roza. Esa sensibilidad no te vuelve más débil, te vuelve más consciente. Y sí, esa conciencia asusta, porque cuando empezás a sentir de verdad, ya no podés seguir fingiendo. No podés seguir quedándote donde no hay fuego, donde no hay reciprocidad, donde no hay respeto. El cuerpo empieza a rechazar lo que no vibra con tu energía. Y eso, mi amor, es el filtro más poderoso que existe. Sofía me escribió meses después, cuando ya no venía a sesiones. Me contó que había decidido separarse, no porque odiara a su marido, sino porque se había dado cuenta de que esa relación ya no la reflejaba. No fue un final triste, me dijo. Fue el comienzo de mi vida. Había empezado a viajar sola, a conocer gente nueva, a bailar. No sé si quiero volver a estar con alguien, pero por primera vez siento que pertenezco a mi cuerpo. Y eso es lo que quiero para vos. Que vuelvas a pertenecer a vos, que te reconcilies con tu fuego, que dejes de esconder tu deseo por miedo a ser juzgada. Que entiendas que tu energía erótica no es solo para el sexo, sino para crear, para vivir, para disfrutar. Cuando una mujer se vuelve consciente de su placer, el mundo a su alrededor se reorganiza. Su entorno responde, sus relaciones se transforman, su cuerpo florece, porque la energía sexual bien canalizada no destruye, construye, te da foco, vitalidad, alegría. Te convierte en la versión más magnética y más sabia de vos misma. Así que no temas al deseo. Teme más bien a una vida sin él. Porque una vida sin deseo es una vida sin alma. Y vos no viniste a este mundo a ser funcional, viniste a ser fuego. Hay un momento inevitable y glorioso en el que todo lo que aprendiste sobre el amor, el deseo y el cuerpo empieza a desmoronarse. No como una tragedia, sino como una liberación. Es el instante en que te das cuenta de que lo que siempre buscaste afuera nunca estuvo ahí. Que el poder que creías perdido no se había ido a ninguna parte. Solo estaba esperando que lo reclamaras. Ese momento llega diferente para cada mujer. Algunas lo viven tras una ruptura, otras después de años de silencio y otras simplemente un día. Al mirarse al espejo, sienten que no pueden seguir tratándose con tanta indiferencia.
Porque sí, mi reina, la desconexión empieza ahí, en el modo en que te hablas, en cómo te miras, en la forma en que te pedís permiso hasta para existir. Pero cuando recuperas esa mirada hacia adentro, cuando volvés a habitar tu cuerpo como territorio propio, todo cambia. Empieza a nacer un tipo de poder que no grita, que no exige, que no necesita validación. Es el poder sereno de quien sabe quién es. Y ese poder, aunque muchos no lo entiendan, es profundamente erótico. Porque el erotismo no es una técnica, es una energía que surge de la autenticidad. No se trata de tener un cuerpo perfecto, sino de habitarlo con presencia. No se trata de saber seducir, sino de permitirte ser vista tal como sos, sin pretensión. La energía sexual consciente, esa de la que tantas veces hablo, no tiene que ver con sexo necesariamente, sino con vitalidad. Es la corriente que atraviesa todo lo que haces, cómo caminás, cómo hablas, cómo respirás. Una mujer con su energía sexual despierta no necesita esforzarse para atraer. Su sola manera de estar ya genera un campo magnético alrededor. He visto a mujeres transformarse completamente sin cambiar nada externo. Mismo cuerpo, misma edad, misma ropa. Lo único que cambió fue la conexión con su energía interna. Cuando eso sucede, el cuerpo empieza a emitir otra frecuencia. Se ablanda, se mueve diferente, respira distinto, ya no se percibe como una carga, sino como una fuente. Esto lo vivió en carne propia Verónica, una paciente que había pasado por años de relaciones vacías. Siento que me apagan, me dijo un día, que cada vez que me enamoro pierdo algo de mí. Y tenía razón, pero no porque los hombres con los que estaba fueran crueles, sino porque ella cedía su energía sin discernimiento. Daba sin límite, buscaba ser suficiente para alguien, cuando en realidad lo que necesitaba era ser suficiente para ella. Le propuse algo radical. Un mes sin buscar aprobación masculina. Nada de citas, ni mensajes, ni fantasías sobre ser deseada. Solo enfocarse en ella. Al principio le pareció imposible. ¿Cómo voy a sentirme viva si no hay nadie que me vea? Pero lo intentó. Ese mes cambió su vida. Empezó a bailar cada mañana, no para mantenerse en forma, sino para sentirse libre. Empezó a tocar su cuerpo con ternura, no con juicio. A moverse sin espejo, sin expectativa. Y algo hermoso ocurrió. Su energía empezó a moverse de nuevo. Volvía a reír, a cantar, a disfrutar del silencio. Se había convertido en su propia fuente de placer. Lo más curioso fue lo que vino después. Sin buscarlo, los hombres empezaron a notarla de nuevo, pero esta vez ella ya no necesitaba su mirada. No sé qué hice, Nilda, me dijo, pero ahora ellos me miran distinto. No me siento casada, me siento elegida y sobre todo me siento libre para elegir. Eso es lo que ocurre cuando una mujer se reencuentra con su energía erótica. Cambia la dirección del deseo. Deja de ir hacia afuera, hacia la validación del otro, y empieza a circular hacia adentro. Ya no busca ser deseada, sino desear. Ya no espera ser elegida, sino que elige. Y acá está el secreto que pocas entienden. La energía sexual no desaparece con los años, se transforma. Deja de ser explosiva para volverse profunda. Deja de ser ansiedad por el otro y se convierte en un pulso constante de conexión con la vida. Cuanto más madura una mujer, más poderosa se vuelve su energía. Por eso insisto tanto en esto. El deseo no envejece, evoluciona, y cuanto más consciente sos de tu cuerpo, más sutil y sofisticado se vuelve tu placer. El cuerpo joven puede tener resistencia, pero el cuerpo maduro tiene presencia. Y esa presencia, mi amor, es lo que realmente enloquece a un hombre. Los hombres pueden sentir cuando una mujer está habitando su cuerpo. Lo perciben aunque no puedan explicarlo. No es solo cómo te moves, es la calma en tus ojos, la seguridad en tu respiración, la suavidad en tus gestos. Es una combinación entre fuerza y rendición que desarma. Pero para llegar a eso, primero hay que sanar. Sanar la vergüenza, la culpa, el miedo a ser demasiado o a no ser suficiente. Sanar las heridas que nos hicieron creer que nuestro placer era un pecado o una frivolidad. Sanar la relación con nuestra propia energía, con nuestro ciclo, con nuestra historia. La mayoría de las mujeres que veo llegan fragmentadas.
Una parte de ellas quiere sentir, pero otra todavía está protegiéndose. Y no se puede abrir el cuerpo si el alma está a la defensiva. Por eso siempre digo que el trabajo sexual profundo empieza con la seguridad emocional. Cuando te sentís segura, cuando sabes que no tenés que justificarte ni pedir perdón por tu deseo, el cuerpo se abre de forma natural. Verónica me lo dijo con lágrimas en los ojos. Ahora entiendo que no me faltaba deseo, me faltaba permiso. Esa frase resume todo, porque el deseo no se pierde, se reprime, no desaparece. Se esconde detrás de las capas de cansancio, de autoexigencia, de culpa. Y cuando finalmente le das permiso para volver, no regresa como antes, regresa más sabio, más tuyo. Esa es la alquimia del placer consciente. Transformar la vergüenza en poder, el miedo en curiosidad, la culpa en libertad. No se trata de hacer más, sino de sentir mejor, no de buscar estímulo externo, sino de reconectar con el lenguaje interno del cuerpo. Y te digo algo más, desde mi corazón. Cuando logras esto, todo en tu vida se reordena, porque la energía sexual es la misma energía que te impulsa a crear, a amar, a manifestar. Cuando fluyes sin bloqueos, tus relaciones se vuelven más auténticas, tu creatividad se expande, tu vitalidad renace. Así que no la temas, no la reprimas, no la disocies de tu espiritualidad, porque son una sola cosa. Tu placer no te aleja de lo sagrado, es una forma de conectarte con él. El cuerpo, bien habitado, es un templo. Y cuando lo reconoces como tal, el deseo deja de ser una amenaza y se convierte en una oración. Eso, mi reina, es el verdadero erotismo. No la búsqueda de placer por placer, sino la unión entre cuerpo, alma y presencia. La experiencia de estar completamente viva, completamente despierta, completamente tuya.